Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué pasó con el gobierno mexicano en el primer trimestre y también de los 100,000 millones de pesos que perdieron en este periodo. También vamos a platicar un poco acerca de cómo está la economía. Vamos a analizar los ingresos y egresos del gobierno mexicano para entender mejor qué es lo que está sucediendo. Como siempre, antes de comenzar, si te gusta el contenido del canal, puedes apoyar con un like o suscribiéndote. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero es que la economía está bastante fuerte, ¿no? Y eso es algo bastante beneficioso para todos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó específicamente? En el primer trimestre de este año observamos un crecimiento anualizado del 3,9%, lo cual es, la verdad, bastante bueno, sobre todo comparado con otras economías del mundo, como la americana, como la europea, que han estado creciendo a un ritmo más bajo. Ahora, ¿a qué se debe esto, no? Realmente hay dos puntos muy importantes que han estado apoyando a la economía mexicana en este periodo, principalmente el turismo, ¿no? Sabemos que específicamente después de la pandemia ha habido una ola de turismo bastante importante, ¿no? Y sabemos que los destinos turísticos de México suelen ser bastante atractivos para europeos, para americanos, para canadienses, sobre todo en estas épocas que, pues, en sus países hay un frío insoportable, nieve, etcétera, y a lo mejor acá hay climas bastante tolerables, ¿no? Es el primer punto. Y el segundo punto, y creo yo el más relevante de todo esto, es la tendencia del nearshoring que hemos estado observando. Ya lo he platicado en otros vídeos, pero básicamente lo que esto se refiere es la tendencia que ha estado habiendo de las empresas de acercarse más a su consumidor final, de acercar más su producción, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Estamos viendo como muchas empresas están cerrando sus fábricas en China, igual por temas de tensión políticas, y las están pasando a lugares más cerca, principalmente. Uno de estos es México. ¿Por qué? Porque México tiene una mano de obra relativamente barata comparado con otros lugares y pues obviamente tiene la gran ventaja de ser vecino directo, ¿no? De Estados Unidos. Por eso estamos observando que empresas como Tesla están anunciando construcciones de plantas específicamente en el norte del país, ¿no? Entonces, esto es bastante bueno. Es algo que va a traer inversión privada, trabajos, capacitación, etcétera, ¿no? Bastante bueno para la economía. Y creo que es una tendencia que vamos a seguir observando, ¿no? Porque creo que la realidad es que la situación de China como el powerhouse de manufactura va a ir perdiendo relevancia año con año, ¿no? No es algo que se vaya a reparar, porque, insisto, las tensiones, inclusive entre ambos países, específicamente Estados Unidos y China, han estado cada vez empeorando más, ¿no? Pero entonces, buenas noticias para México. La verdad, en general, creo que esto va a apoyar mucho a la economía y no se les haga raro ver crecimientos bastante interesantes en este año, obviamente, exceptuando que llegue la famosa recesión que hemos estado esperando y que debería de llegar a principios del 2024, finales del 2023. Ahora sí ver qué pasó con el gobierno mexicano, ¿no? Primer punto es, digo nada más para aclarar, todo lo que estamos viendo son del primer trimestre del 2023, todos los comparativos son año con año, es decir, estamos comparando contra el primer trimestre de 2022, ¿no? Y lo primero que observamos es que los ingresos siguen creciendo, ¿no? Lo cual es una tendencia sumamente positiva. Específicamente aumentaron un 1,5% este trimestre comparado con el trimestre anterior, que no es un crecimiento así que digas, wow, pero es un buen crecimiento sobre todo para un país. Ahora, el problema radica, o el problema estuvo en que si vemos un poquito más a detalle cómo están divididos los ingresos petroleros decrecieron un 12,2%. Claro, ya sabíamos o ya esperábamos que pasara esto, porque yo les comentaba el año anterior que el crecimiento que habíamos observado en los ingresos petroleros no se iba a mantener, ¿no? Porque habíamos observado el precio del petróleo que había subido de manera importante gracias a la situación de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos contar que siga sucediendo año con año. Entonces, al caer el precio del petróleo, que era algo lógico, pues observamos que los ingresos de México también caen, ¿no? Algo importante aclarar es que en este año los ingresos petroleros solo representaron o apenas representan el prácticamente 17% del total de los ingresos, ¿no? Entonces, no dependemos tanto del petróleo, ¿no? O sea, obviamente sí dependemos porque pues sigue siendo una buena parte, pero no tanto como en periodos anteriores, ¿no? Donde los ingresos petroleros representaban más de un 50%. Ahora, los ingresos no petroleros, de los cuales la mayoría, me atrevería a decir el 80%, si no tengo el dato exacto, pero más del 80% son tributarios, ¿no?
aumentaron un 4.3% año con año, ¿no? Y eso es creo lo que estamos viendo en la economía, ¿no? Si vemos, tenemos un crecimiento anual de 3.9, que está más o menos en línea con el crecimiento tributario que observamos de un 4.3%, ¿no? Entonces tiene sentido, no hay nada raro acá, simple y sencillamente conforme la economía crece, es lógico, van a haber más ingresos y por ende el gobierno puede tener mayores ingresos igual porque pues es un porcentaje básicamente sobre todos los ingresos del país. Entonces también es algo importante de comprender. Al gobierno le conviene, a cualquier gobierno, que su economía siga creciendo porque va a poder aumentar sus ingresos tributarios, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien, veo los números, digo, wow, perfecto. Lo del petróleo era algo de esperarse, nada radical, los ingresos siguen subiendo, la economía sigue subiendo bastante bien. Ahora, ¿dónde entramos a la parte que me empieza a consternar o a preocupar? Los gastos, ¿no? Los gastos aumentaron más que los ingresos, específicamente los gastos netos, es decir, el total de los gastos, aumentó un 3.5%, que tampoco es tanto, pero si lo comparamos con el 1.5% es más, ¿no? Entonces esto es el equivalente a tener una empresa que aumenta sus ventas, no sé, un 10%, pero aumenta sus gastos un 15%, entonces no sirvió de nada el aumento que hubo. Al contrario, va a haber más pérdida o menos utilidad, dependiendo de cuál sea el caso. Ahora, ¿cómo se dividen estos gastos netos? Específicamente en dos rubros, que son los programables y los no programables. Para hacerlo más claro, los programables son pensiones, jubilados, retiros, las instituciones gubernamentales, etcétera, ¿no? Los no programables, específicamente, la gran parte son costos relacionados a el tema financiero, ¿no? Vamos a hablar más adelante de ellos. Pero bueno, los gastos programables, es decir, como su nombre lo dice, se pueden programar, se pueden presupuestar, disminuyeron un 4.2%, lo cual hasta ahí hicimos bien. El problema va a estar en el no programable, pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, en gastos programables, bien, redujeron un 4.2%. Si queremos ver el desglose de estos gastos programables, el gasto corriente, que podemos decir que son, insisto, lo que platicamos, ¿no? Pensiones, jubilaciones, instituciones gubernamentales, sí aumentó un 3.4%, ¿no? Aclararlo. Hay que entender que es muy difícil, por no decir imposible, recortar el gasto corriente, porque, insisto, toda esta parte de pensiones, jubilaciones, etcétera, tienden a aumentar año con año y es básicamente imposible reducirlo, al menos de que hagas una reforma estructural en las pensiones y eso pues ya conlleva varias cosas, ¿no? Entonces no está fácil de cortar, es algo normal que veamos que el gasto corriente sigue subiendo. Ahora, ¿cuál fue o de dónde vimos el decremento en los gastos programables o qué generó que exista un decremento? El gasto de capital, ¿no? Y el gasto de capital es otra palabra para decirles las inversiones. Inversiones en infraestructura, en lo que fuese, ¿no? Entonces las inversiones o el gasto de capital decreció un 32.7% año con año. Y esto es donde digo, no me convence tanto los números, ¿no? Porque vemos que el gasto corriente aumenta y realmente el gasto de inversión que debería ser, pues el gasto bueno, entre comillas, ¿no? Sabemos que el gobierno es el peor alocador de capital, pero sigue siendo mejor una inversión que un gasto que vas a perder el 100% totalmente, ¿no? Que el gasto corriente. Pero bueno, el gasto de capital, en palabras muy sencillas, sigue decreciendo un 32.7%. No es nada, no es poco, ¿no? Es un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Entonces están recortando, están sacando las tijeras de manera importante en esas inversiones en nuestro país. Ahora, ¿cuánto representa el gasto corriente? El 85%, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta que a pesar de que pues, el gasto de capital se redujo de manera importante, pues como no representa tanto porcentaje sobre todos los gastos, vemos que al final no contribuye tanto y por ende los gastos programables disminuyen apenas un 4.2%. Entonces, nada más para aclarar, las inversiones están cayendo, lo cual nunca es bueno en un país, hablando de inversiones públicas solamente, ¿no? Ahora, el gasto no programable, que en esto específicamente nos vamos a enfocar en el gasto, en el costo financiero, que es el más importante, nos damos cuenta primero que nada que el gasto no programable aumentó un 26%, ¿no? Que esto es un montón, ¿no? Por eso vemos que hubo un aumento importante en los gastos, a pesar de que en los gastos programables se disminuyeron, los gastos programables aumentaron de manera importante. Ahora, ¿qué es lo que de todo esto, si solo quieres llevarte una idea o algo que quieras resumir, es esto, ¿no? El costo financiero aumentó un 57.2% año con año. Esto es una brutalidad, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Muy sencillo. No ha aumentado de manera importante la deuda.
el aumento lo estamos viendo en el costo de la deuda y esto se debe a, como ya hemos platicado en múltiples videos, las tasas de interés están altísimas, ¿no? Altísimas y le está costando al gobierno. Como siempre he dicho, la gente se enfoca en, ay, qué bueno que los CETES están en un 11.25% o lo que fuese. Bueno, tienes que también ver el otro lado de la moneda. ¿Quién te está pagando eso? ¿No? Pues el gobierno. Entonces, por ende, el gobierno va a tener un mayor gasto, específicamente un mayor costo financiero. Ahora, el costo financiero, al crecer tanto, ya representa un 14% de todos los gastos netos, es decir, de todos los gastos que tiene el gobierno, inversiones, jubilaciones, los gastos de las instituciones, etcétera. De todo eso, el costo financiero ya representa un 14% básicamente, lo cual, insisto, es una brutalidad tener una carga de deuda tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí hay bastantes cosas que tenemos que analizar. Primero que nada, ¿qué pasó con el déficit presupuestario? Es decir, ¿cuánto dinero perdió el gobierno en este trimestre? Bueno, como habíamos platicado al inicio del video, básicamente 100,000 millones de pesos se perdieron en este año, comparados con 58,000 millones el año anterior, ¿no? Entonces estamos hablando de que el déficit básicamente se duplicó. Ahora, ¿de dónde sale este dinero? Porque ese dinero que estás perdiendo no puede aparecer mágicamente, ¿no? Sale de deuda. Sin embargo, la deuda prácticamente se mantuvo igual. ¿Y por qué pasó esto? Por el tipo de cambio, ¿no? Y les voy a explicar específicamente cuando agarramos la deuda bruta en pesos, tenemos que convertir la deuda externa que tenemos a pesos y con eso sacamos nuestra deuda, insisto, bruta en pesos, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si el tipo de cambio sigue bajando, la deuda que tiene el gobierno mexicano en dólares, pues va a seguir perdiendo su valor, ¿no? Hablando obviamente en pesos mexicanos. Entonces, ¿qué básicamente lo que pasó? El gobierno pierde 100,000 millones, saca más deuda, ¿ok? Saca parte de la deuda en moneda mexicana, pero también saca una parte de la deuda en moneda externa, es decir, en dólares. Y esto le permite tener una deuda en pesos menor por ahora, porque el tipo de cambio sigue siendo bajo, ¿no? Entonces, a pesar de que la deuda externa en dólares sí aumentó en este periodo, en ese trimestre, si la convertimos a pesos, básicamente se redujo, ¿no? Por el tipo de cambio, insisto, que ha estado muy a favor del peso, ¿no? Entonces, importante entender eso. Ahora, esto es una navaja que corta para dos lados, ¿no? Así como en este caso nos está beneficiando, también puede ser que en un futuro el tipo de cambio se dispara de 25 o 26, lo que fuese, y esto va a generar que la deuda o el valor en pesos de la deuda externa suba de manera importante y pueda poner presión al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Banxico, no? Banxico en teoría es una institución independiente del gobierno. Digo en teoría porque me pregunto, ¿qué tan independiente puede ser realmente si al presidente o presidenta de Banxico lo recomienda el presidente, ¿no? Entonces, ahí es como digo, ¿vas a realmente morder la mano que te da de comer? Entonces el presidente te dice, oye, necesito que hagas esto o vayas por esto, cuando él básicamente te dio el trabajo, ¿le vas a decir que no? Puede ser, hay personas que son fuertes en ese sentido, pero también hay que ser honesto, la mayoría de las personas no lo son, y si les dicen que hagan X, Y o Z, lo van a terminar haciendo, ¿no? Entonces es un problema que veo con respecto a la independencia del gobierno, perdón, a la dependencia de Banxico con respecto al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? Que existen presiones políticas muy fuertes para no seguir subiendo las tasas de interés, específicamente por uno, lo que ya vimos, el costo de la deuda que sigue aumentando de manera importante, y eso que todavía no se ha refinanciado toda la deuda, y dos, obviamente que al tener las tasas de interés, la economía no la puede mantener, ¿no? Y es lo que yo les decía, ni la economía ni el gobierno pueden aguantar este nivel que estamos viviendo por mucho más tiempo, ¿no? A lo mejor sí, unos meses más, lo que quieras, pero de manera, por ejemplo, el próximo año que tengamos tasas iguales o más altas, lo veo relativamente complicado, ¿no? Y es por lo que les decía, la economía mexicana tiene el lujo de poderse, sí, se puede dar el lujo de aumentar o de tener tasas de interés altas sin que haya tanto problema, ¿no? A diferencia de los Estados Unidos. Pero, las tasas de interés ya están en un nivel altísimo que no habíamos visto básicamente nunca en la historia. Entonces, hay que recordar que el efecto de las tasas se siente entre 6 a 12 meses posterior, ¿no? Es decir, si al día de hoy subieron las tasas al 11%, este efecto de las tasas al 11% lo vamos a ver en el próximo año. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las tasas tan altas que hemos estado teniendo todavía no hemos visto su efecto total, ¿no? Todavía no se ha reflejado realmente todo lo que pudiese suceder y hay que tener mucho cuidado. Ahora, la próxima junta de Banxico es a mediados de mayo. Hoy hubo junta de la FED, del Banco de Estados Unidos, y ellos subieron 0.25%,
y dijeron que ya en teoría van a parar las subidas porque pues la verdad ya se complicó mucho la situación ahí con el tema de los bancos que hemos estado platicando. Ahora, ¿qué normalmente hace el gobierno mexicano? Tiende a copiar lo que hace la Fed, la verdad, sobre todo en las últimas, en las últimas juntas, ¿no? Que si el Fed sube, ellos suben, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que he estado viendo es que el consenso del mercado es que no se suban las tasas de interés, ¿no? Ahí es donde me entra la duda si realmente no se van a subir, si se van a mantener el 11.25%. Ojalá, ojalá, sería lo mejor, pero puede ser, insisto, que por ahí se le bote la canica a las personas de México y suban todavía más las tasas de interés. Y si llegamos a tener una sorpresa a la subida, lo más seguro es que el tipo de cambio siga favoreciendo el peso, ¿no? Ahorita el tipo de cambio está 17.9, algo así, ¿no? Ha estado bastante favorable el peso. Pero de acuerdo a mis modelos que les he mostrado, no creo que sea un tipo de cambio sostenible a largo plazo, ¿no? Por la money supply que he estado viendo, por el crecimiento de las economías, por la inflación, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. En mi opinión, yo creo que lo mejor que puede hacer Banxico es parar las tasas. No estoy diciendo recortarlas, simplemente deja de subirlas para que podamos ver con más claridad cuál es el efecto que están teniendo realmente en la economía y sobre todo pues en el déficit, ¿no? Porque al fin y al cabo el gobierno no puede darse el lujo de estar perdiendo dinero y adquiriendo más deuda, se vuelve un círculo vicioso bastante importante que luego puede generar una necesidad de impresión de dinero, de una devaluación de la moneda, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ya por un camino muy complicado, hay que seguir dándole, pues seguir viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que el siguiente trimestre va a ser súper importante, yo espero que el costo financiero siga subiendo, por lo que habíamos platicado, que todavía no hemos visto todo el efecto, y vamos a ver si el gobierno puede subir sus ingresos o recortar los gastos a tiempo para no seguir perdiendo cada vez más dinero. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Como siempre, si les gustó, pueden apoyar y nos vemos en el próximo.